Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a otra edición de Los Lugares de la Memoria, este programa que hacemos una vez por semana en la televisión pública pampeana con mi compañero Mauro Perroni, con la producción de Not Producciones, donde tratamos de ponerle sentido a los nombres que se han elegido y que referencian esos lugares que visitás, que recorres, ya sean localidades, pueblos, calles. En este caso vamos a hablar de una industria que además tiene edificios muy característicos que son todavía parte del paisaje urbano de los distintos lugares, Santa Rosa, General Pico, Realicó. Hoy hay que decir, no lo nombré, pero la industria molinera tiene su máximo auge hoy en la actualidad en Realicó, en el molino más grande que todavía persiste, una industria que supo ser muy próspera desde principios del siglo XX, ni bien arrancado el siglo XX, 1902 más o menos. Y lo que ven atrás es el molino hoy llamado Werner, pero hasta ahí vamos a llegar a lo largo de este programa a contarles los cambios que ha tenido este molino. Sí, ¿qué tal, Juanjo? Estamos en las renovadas instalaciones de parte de lo que fue el edificio del ex Molino Werner, como popularmente se lo conocemos, los santarroceños y santarroceñas. Vos decías, una industria molinera que tiene un auge muy fuerte, justamente en el momento en el que el Estado nacional y que la Argentina en general instala con mayor presencia y tal vez en sus años de mayor esplendor lo que se conoció con el modelo agrario exportador, que básicamente es la inserción de la Argentina y de la economía argentina como vendedora de materias primas, fundamentalmente cereales, y entre esos cereales el trigo, al mercado mundial o por lo menos al mercado europeo. En ese contexto, obviamente, La Pampa, como parte de la región productiva de ese tipo de materias primas, tiene una impronta muy importante porque justamente van a ser, digamos, las tierras que se habían puesto a producir no hacía mucho tampoco, hacía más o menos unos 15 años, tiene como consecuencia la instalación de los primeros grandes molinos, ¿sí? O de las primeras grandes industrias molineras, entre ellas el lugar en el que nos encontramos hoy, que no comenzó llamándose de la manera que lo conocemos, sino como Molino Pampa Central, que es como su primer nombre, y que además incluso el edificio era mucho más pequeño, claro, mucho más reducido, pero bueno, básicamente esos primeros años, esos años entre 1902, 1905, que es donde se instalan tanto acá como en General Pico, ¿sí? También hay que decirlo, porque General Pico va, junto con Realicó también, van a absorber la producción del norte pampeano o del noreste pampeano, y aquí la Santa Rosa, lo que sería la zona central productiva. Entonces, claro, un modelo productivo que hay que decirlo porque si bien no tiene nada que ver quiénes fueron los propietarios de estos molinos, vamos a hablar de otro, pero hoy estamos en el Werner, pero tiene que ver con un modelo que se decidió en 1880 cuando se toma la determinación de hacer la campaña, más llamada campaña del desierto, expandir la frontera agropecuaria, plantearse de esta manera como un productor de materias primas ante el mundo, y una vez que lograron lamentablemente matar a 3.500 más o menos integrantes de los pueblos preexistentes y después a los otros someterlos a fuerza de bala, de trabajos, de casi, no es una esclavitud, pero de imponer las reglas, es que 20 años después eso se empieza a desarrollar. Primero lo más fácil era el ganado. El ganado, porque por más que el molino en sí como industria tiene un agregado de valor, porque hay que transformar el cereal en algún otro subproducto, o la harina directa o algún otro. Pero responde a ese modelo cuando Argentina decide sostener un modelo agroexportador que hasta el día de hoy sigue siendo gran parte de lo que está vigente como nuestro modelo económico. Por eso los vaivenes cuando uno lee las noticias que el dólar está esto, que el mercado internacional los cereales tal cosa, es porque se plantó ya hace un siglo y pico con esta decisión. Sí. Y esta es una muestra de un primer atisbo de industrialización, esto de hacer un molino. Exactamente, y es también una muestra, los propios, incluso vaivenes que tuvo al inicio, claro, ¿sí? Nosotros decíamos, bueno, esta primera década, por ejemplo, los primeros años del 1900, se instalan, tienen un primer auge, y muy rápidamente, a los 10 años, quedan casi paralizados, digamos, por falta de producto, porque el propio mercado internacional, a partir de la guerra, de las sequías que sufre
la provincia de La Pampa durante esos años, hace que merme la actividad y que, por ejemplo, digamos, cambien incluso los focos y los escenarios productivos, ¿no? Claro. Esto que vos decías del inicio del ganado y posteriormente ya una producción cerealera, tiene también que ver con lo que se denomina como el corrimiento de la frontera productiva, que es que el ganado se desplaza más hacia el oeste, podríamos decir, y esta zona, que es la zona central y la zona este de nuestra provincia, que en ese momento territorio nacional, quedan ya ganados por la producción cerealera. Sí, una producción que hay que situarse de este lugar en el que estamos, 1902, pero es más o menos para la misma época tanto de General Pico. Va a haber un desplazamiento, una ocupación de importancia que arranca en Santa Rosa, se mueve a Pico y hoy termina en Relicódigo. Ese es el movimiento de importancia económica que tiene este tipo de producción o este tipo de agregado de valor que, fíjense, en 1902 recién estaba empezando a Argentina a querer echar esos inmigrantes que vieron con ideas extrañas, pero los censos indicaban que incluso en esta producción, en este lugar que estamos, 30-40% de la mano de obra era extranjera. Era migrante, muchas veces países vecinos o europeos. Y pensemos también que en el caso de Santa Rosa tenía apenas unos 14, 15 años, entonces digamos, la misma ciudad todavía recién se estaba convirtiendo en un centro urbano. Literalmente el Molino era una zona muy alejada de lo que hoy sería el centro o el casco, digamos, ¿no? de población de Santa Rosa, y claramente quienes se instalaban acá eran las familias, ¿sí? que trabajaban en el molino, ¿no? Que empiezan a trabajar, a generar mano de obra industrial, podríamos decir, sí. Tanto acá como en General Pico. Un trabajo de mucha fuerza. Contarles un poco quiénes lo iniciaron, cómo era el trabajo a partir del segundo bloque. Continuamos en los lugares de la memoria, situados en lo que hoy es el Centro Cultural El Molino, pero nos vamos a remontar a su historia, principio del siglo XX, 1902, dicen algunos, 1905, donde empieza a conformarse este emprendimiento de trabajo relacionado a la producción agropecuaria, que va a dar mano de obra y que en principio tenía otro nombre, porque lo conocemos como Werner, todavía está algún cartel de la empresa Morixe, una empresa que todavía sigue existiendo, que es productora harinera, pero arrancaba con otro nombre y rápidamente varios dueños. Sí. Y muchos de esos dueños son calles hoy, son nombres de calle, están homenajeados en calle. Hay que hablar de Hale o Hale, pronúncialo como quieran, que son los primeros socios, Luis y José, que eran hermanos, hasta que después van a empezar a aparecer inversores que hoy tienen sus nombres en el barrio Puerto, por ejemplo, o en esa zona, como Rollino, como Forchelli. Pero bueno, arranca como Pampa Central. Como Pampa Central es en realidad el primer molino, medio que no tiene nombre, en realidad, que es el que se crea, que se construye en 1902. En 1905 ya rápidamente adquiere este primer nombre de Molino Pampa Central. ¿Sí? Era un nombre muy común, digamos, en la época, incluso de periódicos y demás. Y rápidamente lo que adquiere el molino es tanto la producción molinera y la producción de fideos, digamos, ¿no? La fábrica de fideos, que es un edificio anexo, digamos, que se anexa rápidamente, se incorpora a la producción que se tenía, digamos, ya de por sí de las harinas y algunos derivados, como la sémola y demás. A partir de ahí se genera como un gran polo, digamos, de producción, porque muchos de estos que vos nombrás también estaban vinculados a otros, digamos, instituciones que se estaban creando. Por caso, van a ser muchos de ellos nombres repetidos también en la Cooperativa Popular de Electricidad. Entonces, a partir de esos primeros años, concentran acá el molino más o menos un 80% de lo que era la producción, digamos, molinera, de la industria molinera del área e incluso de la provincia de La Pampa, ¿sí? Contrarrestando, digamos, después lo vamos a hablar, pero en el caso de Pico, que tiene un inicio mucho más lento en su importancia, el molino
en ese momento Pampa Central, rápidamente se erige como un gran concentrador tanto del trigo, digamos, del grano, como de la producción que allí había, y inmediatamente la fabricación de fideos como un lugar importante a la molienda tradicional del grano. A la molienda se le incorpora eso para la venta, obviamente, local. No casualmente está ubicado, ahora son las 6 vías, pero lo mismo va a pasar con respecto a los desarrollos de los molinos de pico, o uno especialmente, sí, que es que el ferrocarril va a ser fundamental para ese desarrollo del trabajo, para el traslado de semejante cantidad de producción. Hay que decir que estamos hablando muy rápidamente, en tan solo 12 o 13 años, los compradores cambian, los dueños cambian y entran en grave crisis por una cuestión internacional, que es, como vos decías, la Primera Guerra Mundial, la sequía y la inundación. Las dos cosas que dejan sin producción, de hecho paralizado a este molino durante un par de años, porque no tenían con qué producir. Y paralizado sobre todo su actividad principal, que es la actividad harinera. Harinero, sí. No tanto así la fabricación de fideos, e incluso se incorpora también, en esos años, discontinúa después, la fabricación de hielo, que también se hacía, digamos, en las mismas instalaciones. Y sobre todo esa sequía que afecta obviamente a toda la producción molinera, digamos, de la provincia, también se le suma muy poco tiempo después a el declive, sobre todo de la zona. Claro. ¿No? La producción a partir de los años de 1925, 1930, donde también hay una sequía importante en la región, donde hay un despoblamiento muy importante de la provincia en general, la producción harinera en particular ya tiene un primer corrimiento hacia el norte de la provincia. Claro, rápidamente y ahí pierde importancia el molino en el escenario provincial, digamos. No es que localmente deja de ser importante y no recupera parte de su actividad, pero deja de ser el más importante a nivel provincial. Claro, la preponderancia de Santa Rosa es la que cambia más allá del molino, porque General Pico pasa a ser para la década del 20 la ciudad más poblada de la provincia de La Pampa. Le sigue Santa Rosa, le sigue General Hacha. En parte lo hemos contado cuando abordamos General Pico, cuando abordamos La Milonga, cuando abordamos el ferrocarril, porque uno de los ramales principales comenzó a pasar por General Pico, era hasta las vías de comunicación favorecían eso. Eso agregado a problemas societarios que han tenido quienes iniciaron este Pampa Central, que rápidamente van a ir incorporando dueños, que van a pasar esa crisis, que para la década del 20 ahí empiezan a, 1918 más o menos datan, a ampliar el edificio, a construir nuevas salas o nuevos espacios y a ir ampliando también para la producción, para llegar a ser, no lo que ve hoy, porque lamentablemente se lo vamos a contar después, pero ha padecido algunos inconvenientes del edificio, hoy queda una parte de lo que realmente llegó a ser, que era muy grande, pero era un corrimiento económico de toda la provincia. Santa Rosa deja de ser lugar preponderante productivo, no así administrativo, como capital provincial, y el lugar se va a pico. Y el lugar se va a pico. Por eso es que más o menos de esos vaivenes que implican también problemas bancarios, de deudas y demás, en 1945, de esa sociedad inicial de Pampa Central, lo adquiere el nombre, el que conocemos todos, ¿sí? Que es digamos, la empresa Werner. Emilio Werner. Emilio Werner adquiere tanto este como el de Pico, también lo vamos a mencionar, más o menos para la misma fecha, se adquiere este molino y le imprime, digamos, una dinámica nueva que tiene que ver con, incluso acá funcionando alguna de las usinas eléctricas, iniciales, ¿sí? De la cooperativa de electricidad, y le incorpora una vuelta, digamos, a las fabricaciones primogénitas, ¿no? La vuelta, digamos, a una fabricación masiva de fideo, ¿sí? A traer incluso producción de otras áreas, producto de la propia dinámica económica que reflota un poco en esas décadas, entre el 45 y los años 60. Que tiene que ver con el mismo contexto internacional que perjudicó a los que iniciaron este molino. En 1945 es salida de la guerra. Argentina en ese tiempo empieza a tener, entre la Primera y la Segunda Guerra, empieza a tener inconvenientes porque no había quien comprara lo que producíamos. Después de la Segunda Guerra vuelve a tener esa preponderancia, amén de que el peronismo apuesta a la industrialización, también hay que decirlo porque coincide con el inicio del peronismo.
pero los productos primarios o con alguna elaboración, como lo que se hacía en este molino, empiezan a ser solicitados otra vez por el mundo. Sí, y sobre todo, eso que vos decís es importante porque Werner aprovecha ese auge industrial para instalar en el molino laboratorios, que antes no existía, laboratorios que tienen que ver con para poder fabricar otro tipo de productos más sintetizados, por así decirlo, o elaborados, y se incorporan acá y se realizan las últimas ampliaciones del edificio, que hoy, digamos, es medio difícil discernirlas por producto, digamos, de cómo se ha deteriorado el lugar, pero tiene que ver fundamentalmente con eso. Y así se sostiene hasta la década del 80, que es cuando entra en quiebra, ¿no? La sociedad Werner y pasa a distintas manos. Sí, hasta que, bueno, finalmente se cierra, por eso lo vamos a abordar a partir del tercer bloque, donde no hemos mencionado una de las características, si son mayores se la van a acordar, pero a partir del tercer bloque comentamos cómo marcó para Santa Rosa la vida de este molino. Continuamos en los lugares de la memoria, hoy haciendo el programa desde el Molino Werner, que se llamó Pampa Central y ha tenido distintas vaivenes a lo largo de la historia. Lo mencionaba antes de irnos a la pausa, que de hecho fue parte de la campaña de un candidato a intendente que llegó a ser secretario de Hacienda porque como candidato le fue mal. Estoy hablando de la elección de 2007. Había una cuestión que los caracterizaba, que era el inicio de cada uno de los turnos y era la gran sirena que para muchos era el despertador. El despertador, sí. A la mañana, al mediodía y a la tarde, los 3 turnos que finalizaban, caracterizó la ciudad. Yo lo recuerdo, de que al 80 todavía se escuchaba en la parte final donde empieza este molino por la cuestión comercial a no ser eficiente. ¿De quién hablo? Del ex contador Oscar Viñati, que después termina siendo, en esa elección que pierde, entre otros, con Tierno, termina siendo su secretario de Hacienda. Su campaña era simplemente habían conseguido una grabación donde escuchabas la sirena del molino y decía Viñati lo va a recuperar. Me acuerdo de esas cosas, pero era para una imagen de cómo se caracterizó, cómo este molino fue tan preponderante en nuestra vida. Sí, y además, primero sigue siendo como una preponderancia hasta hoy, ¿no? Por su propia presencia física, por así decirlo, porque es claramente un edificio que destaca en esa época mucho más, en donde había edificios mucho más bajos, claramente. Y lo otro importante, digamos, del molino es que fue un centro, digamos, de absorción de mano de obra muy grande y de un polo económico muy grande, por lo menos hasta los 80, decíamos en el bloque anterior, que es donde claramente las políticas nacionales, de desindustrialización, ¿no? De falta de inversión, el hecho de que el ferrocarril no pasara más, ¿sí? El ferrocarril de carga sobre todo, entrara en declive y los ramales SCR, hace que efectivamente este molino por lo menos, y el de Pico también, que es el denominado molino Fénix, que también era de los Werner. Que también es de los Werner, también más o menos a partir de una determinada fecha, hace que entre en declive y entre en quiebra. Pasa después a manos de la Federación de Molineros un tiempo, lo compra una empresa harinera grande, que incluso sigue hasta el día de hoy, que es Morixe, que es, incluso se ve el cartel todavía, y termina a manos de lo que es la la caja previsional de profesionales o la caja forense, que es la caja previsional de profesionales del derecho. Exactamente, que es como los profesionales. Que es sus dueños hasta el día de hoy, tanto de parte del edificio como de las tierras, porque recordemos que el molino es no solo el edificio en sí, sino buena parte de alguna de las tierras de alrededor. Hubo un intento de lotearlo. Un intento, la Caja Forense tenía la idea de hacer un proyecto inmobiliario en este lugar. Bueno, pasaron un hecho fundamental. Enero de 2010 padece un incendio dantesco, me acuerdo que decían los títulos, se quema gran parte de las instalaciones, al punto de que años después, producto de ese incendio, va a fallecer un pibe acá, un adolescente haciendo parkour, cuando iba, es la actividad esa que caminan por las paredes y al techo. Todavía nadie lo había tomado, ni la Caja Forense, ni la Municipalidad de Santa Rosa, y en una de esas saltos por el techo cae al vacío y fallece lamentablemente. Eso también marca, primero, hay una resistencia municipal por el lugar en el que está ubicado para no hacer un barrio privado, que siempre han sido las intenciones. Caja Forense también compró
sobre el viejo autódromo, que también no ha podido hacerlo, No. también depende de ciertas autorizaciones. No dejan de ser inversiones, porque ellos están sosteniendo el capital de sus aportantes para la jubilación, que esa es la idea. La municipalidad resiste esa urbanización, o transformarlo esto en un loteo, en un barrio, y después empieza con el convenio hasta lo que es hoy, que hay una cesión de parte de uso. Hay una sesión de parte de uso, que es donde estamos hoy. Sí. Incluso hubo un proyecto de hacer, un mercado municipal. Claro. En un momento se presentó el proyecto, está incluso a disposición si se busca, digamos, Con esta misma información sobre el gestión molino. lo evaluó antes de construir allá. Se lo evaluó, que era recuperar efectivamente todas las instalaciones, pero bueno, obviamente son instalaciones que sobre todo, después de años de deterioro, de abandono y sobre todo del incendio que se da en el 2010, 20 de enero de 2010. el 20 de enero de 2010, a partir de eso es que el edificio es muy difícil de recuperar en términos, digamos, de inversión, que es mucha, y se recupera este lugar en donde estamos ahora, que funciona un centro cultural, ¿sí? En donde se dan distintos talleres, Sí, gran parte de las y demás. escuelas profesionales que tiene el Centro Municipal de Cultura, escuelas artísticas, de cerámica, aquí hay aulas, se lo ha adecuado, tanto en la planta de arriba como en esta baja. Hay allá, cuando me acuerdo cuando lo inauguró, hay que decir que el proyecto empezó con Larrañaga, lo inaugura Leandro Alto Laguirre y lo completa realmente la gestión de Luciano Di Napoli para hacer el recorrido político e histórico que ha tenido. Hay una parte enorme que todavía no ha sido utilizada, que es un gran salón en planta, primera planta, que el proyecto era recuperarlo, pero bueno, demanda mucha inversión. Sí. Sin embargo, hoy le han dado vida, porque quienes somos más chicos y vivimos de los 80 hasta 2015, 2017, a ver si cuando estaba Alto Laguirre, más o menos por ahí, haberlo abierto es una gran diferencia, porque este era un lugar abandonado, hoy tiene hasta una calle que lo atraviesa, han abierto una calle, Sí, hay eso que alumbrado público. obviamente no se puede cruzar, obviamente, Claro. las instalaciones, pero sí uno las puede apreciar mucho más, ¿no? Esto de la calle, no solo Sí, hay para conectar, iluminación, hay una plazoleta. exactamente, conectar también la zona detrás del molino, ¿no? De los barrios y demás, y esto, ¿no? Hay una plazoleta, se puede andar. El molino ha recuperado, si se quiere, no sé si toda la vida que ha tenido en su momento, pero sí por lo menos la apreciación como lugar histórico que es, y sobre todo esto, ¿no? La actividad que se hace en este caso en donde estamos ahora. Sí, siguiendo una lógica que ha pasado cuando el menemismo privatiza los ferrocarriles, los edificios que estaban cerca de la zona de ferrocarriles, los estados los han tomado. Mayormente se han convertido en centros culturales. Bibliotecas populares, algunos de ellos también, museos. Pero me refiero a la estación de trenes, que aquí no, aquí fue recuperada para hacer la Dirección General de Rentas, un edificio muy importante para el funcionamiento municipal, y esto es que forma parte de un sector privado, pero que está lindante, digo, parte del trayecto fue exigido también para que pudieran sacarse las mercancías de acá. Es privado, pero también hoy sí tiene un uso similar a esos que le sucedieron a la privatización menemista de las instalaciones de los trenes. Y hoy lo puede disfrutar. Te diría que si hay muestras hasta de lunes a lunes, sí. Por lo menos los sábados y a veces los domingos. Hay espectáculos, hay muestras artísticas, hay capacitaciones. Se han hecho espectáculos al aire libre también, incluso. ¿Sí? Claro. Pero bueno, el arranque fue como un sector productivo, agregándole un poco de valor a ese cereal, transformarlo en la molienda y después en un fideo, o después agregarle, anexarle hielo. Hoy es el centro, es el Centro Cultural del Molino, pero parte de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Santa Rosa, que dicho sea de paso, le agradecemos que nos hayan permitido hacer el programa acá. A vos, Mauro, a la audiencia, les digo gracias por estar ahí. Nos reencontramos la próxima semana.